Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿qué hubiera pasado si Kurama regresaban al pasado en la época de sus padres? Era un Uchiha y un genio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. En retrospectiva, su viaje de regreso fue sorprendentemente pacífico, considerando todo lo que Naruto y compañía habían pasado. Tras el caos que se apoderó de la plaza del pueblo, se decidió discretamente que lo mejor para ambas partes sería que Konoha firmara el tratado y se marchara cuanto antes. Una retirada táctica para evitar más bajas, así lo había llamado el consejo de Suna. El Kazekage había sido menos sutil. El cadáver de Hiro aún se estaba enfriando, la tinta aún se estaba secando en la línea punteada, y Sasori ya había sido elegido como su sucesor. Ahora que había conseguido lo que quería, estaba deseando despedirse de ellos. Dos kunoichi serían entregadas a la hoja según los términos del tratado y, a cambio, la aldea mayor honraría sus lazos con la arena para siempre. Se pronunciaron palabras amables y se hicieron promesas, pero aún así dejaron a Naruto con una profunda tristeza. ¿Y cómo no? Orochimaru, precisamente. Había sido quien lo convenció de aceptar formalmente los términos, ya que el Kazekage se negaba a honrar su paz de cualquier otra manera. Se resistía a admitirlo, pero la escurridiza serpiente tenía razón. A veces había que dejar de lado lo que uno quería por el bien común. Jiraiya, por supuesto, estaba totalmente de acuerdo. Algunas cosas nunca cambian, sin embargo, Tsunade estaba extrañamente triste al respecto. Pakura había permanecido en silencio absoluto desde que cruzaron las puertas. En contraste, Karura parecía casi agradecida por el decreto del Sandaime. A pesar de que el hombre la había reprendido discretamente por haber sido secuestrada, la habían llamado débil, inútil e incapaz de ser una kunoichi. Por supuesto, estaba agradecida de haberse ido. No es que Naruto la culpara. La madre de Gaara le parecía amable, y su inquietud ante la presencia de su propio Kage decía mucho del carácter de la chica. Era un alma gentil. No podía matar ni una mosca ni aunque lo intentara. Relativamente hablando, y tal. Perdón. Susurró Karura contrito mientras seguía cortándole el pelo. ¿Te di? Un poquito, sí, ay. Cuidado, niña. Dios mío. Naruto gritó cuando las tijeras no le alcanzaron el pelo y, sin querer, le arrancaron un mechón de la oreja. Su grito fue correspondido por las risas ahogadas de los demás, que volvieron a subirse a la cabeza del poderoso Manda, la gran serpiente que los había transportado a través del desierto 2 veces en menos de 2 días. Sin tormenta de arena ni shinobi que los detuviera, su peculiar grupito avanzaba sorprendentemente. Naruto, aprovechando finalmente la oportunidad, decidió cortarse el pelo. Sus largos mechones se habían quemado durante la última explosión del terrorista suicida. Los mechones largos eran útiles para shinobi como Jiraiya, que se endurecían el pelo en púas y lo agitaban, pero Naruto lo veía más como un impedimento que cualquier otra cosa. Lo último que quería era que alguien le volviera a arrancar un mechón como en la emboscada. Así que se lo iba a cortar, cortesía de Karura. Mantenía el flequillo y buena parte, aunque no podía deshacerse del parecido por completo. ¿Debería dejarme intentarlo, Naruto-sama?, preguntó Pakura, con una leve sonrisa en el rostro. Si bien era una pálida imitación de la real, era su primera muestra de emoción desde que dejaron atrás a Suna. Se había aferrado a él como una sombra desde la explosión, aunque por suerte no había sido inapropiada en sus demostraciones de devoción desde su beso. Si es que acaso podía llamarse así. Cada vez más, Naruto Uchiha Uzumaki se encontraba rodeado de hermosas mujeres sin saber qué hacer con ellas. Sabía lo que podía hacer, pero su caballerosidad controlaba ese impulso. Algo. Más o menos. Más o menos, ¿a quién demonios engañaba? Llevaba al menos 1 hora queriendo acostarse con Pakura, y no ayudaba que ella no dejara de rozarlo. Ajaja, tal vez eso sería lo mejor, muy bien. Pero cuando la kunoichi mayor intentó reclamar las tijeras, Karura las apretó contra su pecho. De verdad fui tan malo. Una sola mirada del pobre Chunin hizo que Naruto pensara que acababa de matar a su cachorro o algo así. ¡Ay! No el jutsu de ojos de cachorro, la pesadilla de la humanidad. ¿Acaso todas las mujeres conocían esa técnica? Ni siquiera él aguantaba más de 5 segundos bajo esa mirada. Quizás simplemente era demasiado caballeroso, porque se doblaba como papel de seda mojado. Que lo haga ella. Naruto casi gimió, compadeciéndose del aspecto que tendría su pobre cabeza después de esto. La sonrisa de Karura lo compensó, aunque solo fuera un poco. Dios mío, ¿qué iba a hacer con ella?
Tsunade negó con la cabeza, completamente ajena al conflicto que se agitaba en el cerebro del joven. Grandullón. Puedes lanzar bolas de fuego hasta dejarte sin aliento, pero cuando intenta cortarte el pelo, no es mi culpa, ¿de acuerdo? Nunca me gustó que me cortaran el pelo. Además, tengo cosquillas. No mentía. Su cuello siempre había sido muy sensible, Sakura había disfrutado torturándolo ahí durante su breve relación. ¡Ay! Ahí estaba de nuevo, ese dolor sordo que le recordaba a la única mujer a la que no había podido salvar. La única mujer. Puede que hubiera seguido adelante hoy en día, pero una parte de ella siempre estaría con él. Una mano en su hombro, animándolo a seguir adelante, recordándole por qué hacía esto. Nunca más, se decía a sí mismo cada vez que veía a alguien necesitado, ya fuera una kunoichi o un shinobi, alguien cuya vida pudiera salvar de la desgracia que le había acontecido en ese entonces. Nunca más. Sabía que no podía salvar a todos, pero estaría condenado si no intentaba salvar a alguien. Por eso nunca lo ha cortado, reflexionó Orochimaru. Niño, se quejó Jiraiya, no sé si sentir celos o simplemente sentir lástima por ti, déjalo en paz, Jiraiya. El más pálido de los dos se apresuró a reprender a su camarada por el desliz. Yo, por mi parte, veo la ventaja de tener dos kunoichi extranjeras bajo nuestro techo. Fortalecerá los lazos con la aldea. Naruto habría negado con la cabeza asombrado si no hubiera estado retorciéndose de incomodidad. Orochimaru lo apoyaba. ¿Se estaba acabando el mundo? Aún así, esa era una forma de verlo. Si dicha kunoichi no se hubiera enamorado perdidamente de él, una marca apareció en la frente de la rubia. ¿Qué cosquillas, eh? No. Karura-chan. Comenzó dulcemente. Naruto se congeló, instantáneamente en guardia cada vez que ella usaba ese tono de voz. Hola. ¿Puedo tomarlos prestados por un segundo? El Uchiha se erizó en el momento en que ella se los entregó, y su Sharingan se encendió. Oye. No te atrevas. ¿Qué? ¿Te da miedo un pequeño corte? Tsunade se acercó, disfrutando claramente de su incomodidad. La mirada de Naruto se dirigió a Pakura y Karura, buscando ayuda. Pero las dos kunoichi sonreían, silenciosamente desconcertadas por el miedo que su salvador tenía ante la perspectiva de la mujer con tijeras. Jiraiya y Orochimaru tampoco fueron de ayuda. Ambos parecían contentos con observar su frenética carrera hacia un lugar seguro, retrocediendo como un cangrejo borracho en un intento desesperado por escapar del rubio. Te lo advierto. Vamos, no te voy a hacer mucho daño. Ah. Déjame ir, mujer. Disfruta el corte de pelo, Gaki. Jiraiya rió disimuladamente. Naruto gritó cuando Tsunade apretó su agarre sobre él y descendió sin piedad con las tijeras. No, un corte de pelo al azar después, ¿aún estás de mal humor por eso? Vamos chico, ¿de verdad vas a darme el tratamiento del silencio? Ah, déjalo en paz, murmuró Jiraiya, atizando el fuego con un palo. Se abrirá cuando esté listo. Por desgracia, Tsunade parecía pensar que listo significaba listo, porque se negaba a dejar pasar el asunto. Si había algo que detestaba por encima de todo era que la ignoraran. Y el Uchiha estaba haciendo precisamente eso, resistiéndose obstinadamente a todos los intentos de sacarlo de su depresión autoinfligida. No es que se le pudiera culpar, claro, después del horrible corte de pelo que le había hecho. Vamos, maldita sea. Háblame. Déjame. La voz de Naruto resonó con amabilidad, como si viniera de lejos. Le arrancaste un buen pedazo. Loca. ¿Qué fue eso? Le arruinaste bastante el cabello, señaló Orochimaru con humor. Pero, nunca más te daré tijeras. Karura negó con la cabeza con fingida incredulidad. Pensar que alguien pudiera ser tan malo cortando el pelo. Eso no es. Deberías haberme dejado hacerlo, añadió Pakura. Pobre Tsunade, retrocedió como si la hubieran picado. ¿Por qué se están atacando contra mí? Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y se negó a responder a la risa que siguió a esa declaración. Incluso si se hubiera dignado a hablar, probablemente no habría podido hacerse oír con el viento aullante. Una tormenta había surgido de la nada desde el desierto, azotándolos con fuertes vendavales y aún más grandes chorros de arena. Con la noche acercándose rápidamente y las temperaturas en picada, su pequeño grupo se vio obligado a buscar refugio en la primera. Habría sido realmente lento avanzar de no haber encontrado esta cueva. Pakura había sido quien lo señaló. La habilidad del Jonin era la única razón por la que no estaban a la intemperie en ese preciso momento. También era la razón por la que Naruto había ido al fondo de la cueva, para estar solo. No le gustaba nada lo que Tsunade le había hecho en el pelo.
Ya lo superaría, pero, por ahora, no quería saber nada de tijeras ni de Tsunade. Quería enfurruñarse, y ni siquiera Karura pudo sacarlo de ahí. Había caminado hasta donde sus piernas le permitieron, y allí estaba, sentado, hasta que su voz finalmente dejó de molestarlo. Grrrgle. El ex rubio palideció mientras sus entrañas protestaban. Quería comida, maldita sea. Aún así, se obligó a no moverse, esperando hasta estar seguro de que los demás se habían dormido. Su estómago volvió a rugir ante esto, rugiendo con furia traicionera. Ya no podría pasar la noche sin algo de sustento, ¿verdad? Con eso en mente, empezó a levantarse, con la intención de robar. Fue entonces cuando su pie se enganchó en algo, haciéndole tropezar contra una pared. ¡Ay, joder! ¿Qué demonios? Frunciendo el ceño, se inclinó para inspeccionarlo. Sus ojos negros se desorbitaron. CCC, cadáver. Porque era precisamente eso, un hombre momificado. Su piel se tensaba sobre huesos muertos, sus ojos, marchitos y apagados, hacía tiempo, su rostro congelado en sus últimos momentos. Fuera lo que fuese que lo había matado, debió de ser agonizante mostrar una expresión así. ¿Pero qué era esto? Déjalo tranquilo y ve a comer algo, gruñó su mitad más oscura. Me muero de hambre, tío. Pero Naruto estaba intrigado. El muerto portaba un itiate de Kumogakure, y su cuerpo demacrado sugería que llevaba allí mucho tiempo. Al menos unas décadas, si este cascarón marchito era una indicación. Más o menos por precaución, decidió cachearlo para ver si llevaba provisiones. Al fin y al cabo, había que ser práctico en tiempos de guerra. Había estado esperando kunai. Shuriken. Provisiones de hace un año echadas a perder. Lo que consiguió fue un gran rollo de pergamino de color onix atado a la espalda del hombre. Naruto estudió el pergamino durante un largo rato, maravillándose en silencio por lo que había encontrado. Era, en efecto, un pergamino grande, casi tan grande como el pergamino de invocación de sapos que Jiraiya le había mostrado una vez. Eso, o algún tipo de pergamino para guardar objetos. Seguramente no podía ser tal cosa, ¿verdad? No, esto parecía más bien un aja. Al romper el sello que lo ataba, sus sospechas se confirmaron. Un contrato de invocación. Pero no un simple contrato. Este era un contrato mediante el cual podía invocar una bestia tan legendaria como mítica. Dragones. Sintió que le temblaban los dedos al pensarlo y reprimió el impulso de devolverlo. Desconocía la existencia de tal pacto y, de haber existido, probablemente se habría perdido en esta caverna para siempre. Nadie se había topado con un cadáver viejo en toda su vida, a nadie se le había ocurrido registrar sus pertenencias. Nadie lo sabía. Nadie, excepto él. Madre mía. Yami estaba prácticamente rebotando de alegría en su cabeza. Esto es genial. No, esto es más que genial. Oye, ¿tienes idea de lo que podríamos hacer con esto? Haremos que todo el pueblo nos bese los pies. Naruto no dijo nada al respecto, y en cambio se decidió a inspeccionar el pergamino con más atención. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, suele serlo. Pero a pesar de sus reservas y una inspección exhaustiva, este pergamino era tan legítimo como parecía. Dentro de este desgastado pergamino se detallaban una serie de firmas, cuyos nombres estaban demasiado desgastados como para ser descifrados siquiera parcialmente. Este pergamino no era solo viejo. Era antiguo. Quienquiera que hubiera sido este hombre, debía de ser de una raza excepcional. Las cosas que este hombre debió haber visto, deja de perder el tiempo y firma. Dios, no tienes que gritar. Mordiéndose el pulgar, escribió cuidadosamente su nombre con sangre. Uchiha Naruto. Había esperado que el pergamino lo rechazara de plano por usar un nombre falso, pero lo aceptó sin quejarse, y su firma apareció al final de esa larga y extensa lista. Su pulgar sanó casi al instante. Parecía que una herida tan pequeña no estaba más allá del límite de la capacidad del Kyuubi. Sin embargo, a pesar de su propia curiosidad, intentar invocar a semejante bestia en ese espacio cerrado era una auténtica locura. Esperaría hasta más tarde para intentar semejante hazaña. Cerrándolo, abrió un pergamino de almacenamiento y lo selló. No sería bueno que sus amigos se enteraran de su nuevo descubrimiento antes de que lo dominara, ¿verdad? Quienquiera que fuese este hombre, quienquiera que hubiese sido, claramente ya no le servía de nada. Aunque eso no lo hacía sentir menos profanador de tumbas. Kumo e Iwa podían ser enemigos de Konoha en esta guerra, pero también habían sido sus aliados en la anterior. Y aquí estaba él, descuartizando un cadáver. Demasiada nobleza, ¿qué tienes ahí? Jesús, madre mía. Naruto casi se sobresaltó al oír la voz de Pakura.
Parecía materializarse en la penumbra como un fantasma. Un instante no estaba y al siguiente sí, acunando una esfera de fuego pálido en la palma de la mano. A su pesar, el Uchiha tragó saliva. Maldita sea, era realmente espeluznante. Su piel pálida parecía brillar en la penumbra, sus ojos color avellana danzaban con el color carmesí de sus llamas. El silencio entre ambos pareció extenderse eternamente, una tensión incómoda solo rota por el sonido de sus respiraciones. Finalmente alguien lo rompió. Liberación abrasadora, explicó la kunoichi ante su mirada inquisitiva, señalando con tristeza el orbe carmesí con un gesto de la cabeza. Llámame una linterna humana glorificada. Guardó silencio tras eso, mirando fijamente el lugar junto a él en una pregunta tácita. ¿Puedo sentarme? Parecía preguntar su mirada. A regañadientes, Naruto se apartó, cediendo a su silenciosa pregunta. Ella se acomodó cuidadosamente a su lado, rozando su hombro con el suyo. Permanecieron así un instante, acurrucándose en silencio. ¿Los demás están profundamente dormidos?, preguntó Naruto al fin. ¿Por qué tú no? Pakura resopló. Era un sonido muy impropio de un hombre. ¿Tu amigo, Jiraiya? Arqueó una ceja delicada, burlonamente. Ronca. Y muy fuerte. Ah. Naruto recordó eso de sus días de entrenamiento con Ero Sennin, era suficiente para hacerlo reír. Me alegra verte salir de tu caparazón. De hecho, sus dos últimos comentarios lo habían sorprendido. Estaba siendo mucho más informal con él. Eso le gustaba. No quería que lo trataran como a un rey por su nombre. Sobre todo, quería que lo trataran como un shinobi normal, aunque uno extraordinariamente poderoso. Quien ahora posee el legendario contrato del dragón. Yami apareció en su hombro. Oh, el caos que causaremos con eso. Naruto aplastó silenciosamente al pequeño demonio y volvió su atención a Pakura. ¿Y entonces? ¿Por qué ese cambio repentino de opinión? Lo he pensado un poco. Se encogió de hombros. Cuando Mikase Kage me dijo que debía ir contigo, al principio lo consideré una maldición. ¿Me estás llamando feo, cariño? Arqueó una ceja. No, no, no. Pakura se puso de pie de golpe como si la hubieran quemado. Mil perdones, Naruto Dono. Tranquila, solo bromeaba. La tomó de la muñeca y la jaló hacia abajo. Relájate. Te estás burlando de mí, los acusó, pero aún así usó el orbe que tenía en la mano para encender la antorcha. Ardió suavemente a sus pies, proporcionando un toque de calor y luz mientras su abrasadora bola de fuego se desvanecía. Tal vez. Pero necesitas relajarte un poco. ¿Y cómo sugieres que haga eso? Me desafió. Bueno, quizás quieras relajarte de vez en cuando y ser sociable, ¿sabes? Tú y Tsunade se llevan de maravilla, pero no has dicho ni dos palabras a Jiraiya ni a Orochimaru. Uno es un pervertido, el otro me da miedo, respondió ella en un tono que insinuaba que no habría discusión y que cualquier intento por su parte sería inútil. ¿Puedes acercarte un poco? Tengo frío. Naruto obedeció sin embargo, inclinándose hacia ella hasta sentirla incluso a través de su chaqueta. Tan cerca podía olerla, el tenue aroma de una lila del desierto, rara y hermosa. Pero comprensiblemente frágil. Sin pensarlo, una mano se alzó y extendió la mano para tocar su cabello, acariciando los mechones jade, deteniéndose en sus puntas color atardecer. ¿Qué? Pakura se sonrojó. ¿Tengo algo en la cara? No. ¿Te gustan las chicas con pelo largo? Esa pregunta lo pilló desprevenido. ¿Pelo largo, eh? Naruto pensó en ello un momento, repasando mentalmente a las chicas que conocía con cabellos tan hermosos. Hinata. Karin. Mei. En realidad, no se oponía ni al largo ni al corto. Finalmente, se encogió de hombros. No me desagradan. Pakura no dijo nada durante un buen rato, mientras enroscaba un mechón entre sus dedos. De repente, su mirada se posó en la de él. ¿Te gustaría que me deje crecer el pelo? Me gustas tal como eres. Naruto frunció el ceño, sin verle el sentido a esa pregunta. Aunque seas un poco estirado. Él gruñó cuando ella le dio un codazo en el estómago. Eso dolió, Tebayo. Así que puedes sentir dolor después de todo. Una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. Y yo que empezaba a pensar que eras invulnerable, a menos que se trate de tijeras, rió suavemente. Naruto profirió una serie de juramentos tan atroces que le ardieron las mejillas, antes de culminar en una sola frase. Los shinobi no hacen buenos cortes de pelo. La próxima vez, pídeme que lo corte, sugirió Pakura. No soy un experto, pero mi tía me enseñó algunas cosas. Naruto se irritó, pensando de inmediato en el trabajo de Tsunade, pero asintió.
No era como si Bakura pudiera arruinarlo más allá de lo que ya se había hecho. Lo haré entonces. Al ver su expresión de tristeza, cambió de tema rápidamente. Así que, ¿entonces? ¿Tienes familia en casa? Una tía y un tío, de hecho, sí. La Kunoichi se entusiasmó con el cambio de tema enseguida, y sus ojos se iluminaron con un destello de vida. Pero son civiles. Ella ha sido estilista toda su vida, y él, contador. Sé que suena tonto, pero probablemente me consideren un héroe por haberme entregado a Konoha como lo he hecho. Maldito Kazekage, murmuró Naruto en voz baja. Tratando a sus propios shinobi como peones en un tablero de ajedrez. Debería haberlo matado. Te dije que no dijeras esas cosas, lo miró fijamente. Además, preferiría, y aquí tragó saliva, estar comprometida contigo y tener mi libertad que seguir siendo una herramienta en Suna. Has sido maravilloso conmigo hasta ahora. Sí, supongo que es cierto. ¿Pero tienes familia? ¿En tu pueblo? A Naruto se le hizo un nudo de dolor en el estómago. No, no tengo familia directa, al menos. Entonces, ¿estaba sola antes de eso? Tuve a alguien. Oh, dijo con el rostro desencajado. ¿Cómo es? Ella murió, hace mucho tiempo. Ah. Naruto, lo siento, Bakura, Onix se encontró con Azel, ambos se giraron, sin saber qué decir. El aire entre ellos se sentía cargado, como si ambos esperaran que algo sucediera, aunque Naruto estaba seguro de que era producto de su imaginación hiperactiva. Intentó concentrarse en una conversación trivial, pero sentía como si algo más que palabras se cruzara entre ellos. Y cuando la mano de Bakura se levantó de repente para acunar la unión de su cuello y hombro, dio un respingo tan fuerte que la conversación se detuvo en seco, saltando chispas al darse cuenta de que Bakura lo tocaba y lo miraba con cariño y griega. ¿Preocupación? ¿Estás herido?, murmuró en voz baja. Naruto parpadeó, recordando la explosión de Tsunagakure. Un fragmento de escombros lo había golpeado en la cara. Lleno de adrenalina, no le había dado importancia en ese momento, pero la sola mención bastó para provocar un dolor sordo. Un dolor que comenzó a desvanecerse cuando un familiar resplandor verde envolvió la mano de Bakura. ¿Sabes cómo curar?, no era una pregunta. En Suna se aprenden muchas habilidades, respondió con serenidad. No soy médica, pero puedo aliviar el dolor. Aliviar el dolor. ¿Se refería a su lesión o a la carga que soportaba desde la muerte de Hiro? Saber que Gaara y sus hermanos ya no existían era una carga dolorosa. Jamás había considerado que su presencia en el pasado pudiera aniquilar el futuro de sus amigos. Le daba igual lo que le hubiera pasado a Sasuke, o que él hubiera hecho lo mismo al borrar de la existencia a su antiguo aliado en el momento en que se llevó a Mikoto. Esto era diferente. Nada les impedía a él y a Bakura. ¿Quieres que te lo alivie? Tenía la clara impresión de que ya no se refería al moretón. Cualquiera con dos dedos de frente podría entender el doble sentido de esas palabras. Sus miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez ninguno de los dos apartó la mirada. Por favor. Quizás fue el estrés. Quizás fue la tensión tácita entre ambos. Quizás incluso fue el movimiento físico de su mano, que ahora le acariciaba el rostro. Sea como fuere, de repente encontró sus labios sobre los de ella, su mano ahuecando su mejilla y guiando su boca hacia la suya. Si su beso con Mikoto había encendido una llama, este encendió un infierno furioso. Bakura se fundió en esos labios con un suave suspiro, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Quizás sí. No había tenido tiempo suficiente para evaluar su beso en Suna. Había tenido tantas cosas en la cabeza, demasiado peligro como para registrar siquiera un roce de sus labios. Esta vez no. Eran suaves, húmedos y, tan cálidos, apretándose contra los suyos con una tierna insistencia que simplemente no podía negar. Se sentía liberador. Maravilloso. Todas sus preocupaciones y miedos se desvanecieron al instante, relegados a un segundo plano por la boca de la Kunoichi Suna apretándose contra él. No tenía ninguna preocupación en el mundo. Bakura tenía una mentalidad similar. Al principio, la suya era tan lenta y tierna que la hacía querer derretirse en un charco en el suelo de la caverna. Sin previo aviso, se endureció y se volvió hambriento, haciendo que hasta los dedos de sus pies se curvaran y que su ropa amenazara con caerse por completo. Su mano se extendió por su cabello apretado y tiró suavemente de la aguja, liberando desordenadamente los verdes mechones de su cautiverio, mientras la otra se apretaba en la parte inferior de su muslo, tirando de su pierna ligeramente hacia arriba para acunar sus caderas.
Ella se movió con él, a horcajadas sobre él, derribándolo al suelo, sin separar sus labios de los suyos ni un instante. Él se movió contra ella siseando de dolor al golpear su espalda contra la piedra inflexible. Pakura, susurró contra su boca. Su voz por sí sola bastaba para provocar un gemido suave y quebrado en su garganta. Lo deseaba. Lo necesitaba. Allí estaba un hombre que no la veía como una herramienta ni como un peón, una pieza en un tablero de ajedrez que podía avanzar, retroceder o sacrificar cuando la necesidad lo exigiera. La veía como una kunoichi. Como una mujer. Ella lo oyó en la forma en que la llamaba por su nombre, lo sintió al acariciarle la nuca, lo vio en esos ojos negros y ardientes, lo saboreó al entrelazar su lengua con la de él. Estaba por todas partes a su alrededor, saturando el aire, o quizá fuera su linaje, calentando la fría piedra sobre sus espaldas. No hubo súplica para que se detuviera mientras su mano recorría su mejilla, luego su cuello. No había exigencia ni ira en esas palabras. Sin quererlo, sintió una oleada de calor deslizarse entre sus piernas. Dios mío. La estaba poniendo cachonda. Su mano continuó su camino directo hacia su esternón, donde encontró resistencia en la cremallera de su chaleco antibalas oscuro. Empezó a bajarla, enviando sin querer pequeñas punzadas de deseo que la pinchaban en su cuerpo en rápida sucesión. Pequeños jadeos escaparon de su boca. No pares, no pares. Pakura estaba en un estado de éxtasis absoluto. Sus pechos estaban tensos y doloridos, exigiendo ser tocados. Sentía como si las llamas de su liberación abrasadora danzaran bajo su piel, prácticamente fuera de su control, retorciéndose y arqueándose, alentándola al dedo que le bajaba la cremallera. Apenas podía controlarse. Le costaba cada fibra de su ser no arrancarse esa maldita cosa y tomarlo ahora. Cada segundo que él se demoraba era un tormento, cada instante en que sus labios no estaban sobre los suyos, una agonía. Claramente esto era menos de lo normal. Naruto pareció darse cuenta de esto en cuanto bajó la cremallera lo suficiente como para exponer el valle entre sus pechos. Se detuvo, considerando. Por un instante terrible, ella temió que retrocediera. Pakura se quedó en el suelo, jadeando por el deseo residual y un dolor insatisfecho. En cierto modo, se sintió aliviada de que se hubiera detenido, pero el daño ya estaba hecho. Si retrocedía ahora, su corazón se rompería en pedazos. Apenas había empezado a confiar en él, y si traicionara esa confianza ahora, el rápido tirón de su muñeca la desmintió brutalmente. Lentamente, bajó la mano por completo, liberándola con un suave movimiento de muñeca. Su mano se posó sobre un pecho como si fuera suyo, amasando la carne suavemente bajo sus dedos. Eligió ese momento para tomar su pezón entre los dientes y mordisquearlo. No con suavidad. El destino quiso que la correa desgastada que Pakura había mantenido sobre su autocontrol se rompiera en ese momento. Deja de burlarte de mí, maldita sea. No contenta con su nueva posición, lo agarró del chaleco antibalas y lo jaló hacia el suelo, mientras las manos de él tiraban de su ropa. Naruto murmuró un jutsu de tierra en voz baja mientras caían, levantando simultáneamente una pared de roca endurecida para mantener alejadas las miradas indiscretas y suavizando el suelo de la caverna, convirtiéndolo en un lecho arcilloso. Ella vio sus ojos a la tenue luz de la antorcha, el Sharingan danzando mientras ella rasgaba su ropa y él la de ella. Sus manos eran igual de exploratorias mientras luchaban por eliminar cualquier barrera entre ellos. Le quitó los restos de su chaqueta / blusa por la cabeza y la empujó suavemente sobre la cama, admirando su torso desnudo bajo la tenue luz de la linterna. Se quitó la camisa, sonriendo con suficiencia, mientras ella miraba su pecho. Se inclinó y le quitó los pantalones, dejando al descubierto unas bragas. Rió suavemente al verlas, su humedad. «Guau. Pensé que llevarías tanga». «Horrible», susurró, sin querer decir ni una palabra. «Eres horrible». «Ah». Sus palabras terminaron en un jadeo agudo cuando él se inclinó para quitárselas con los dientes, con sus afilados incisivos arrancando desafiantemente su última prenda de vestir y arrojándola a un lado. Pakura tuvo el tiempo justo para maravillarse con ese brillo travieso en sus ojos antes de que él bajara la boca más allá de su cintura, hasta la mata de rizos oscuros justo encima de ella. Naruto. Ella se dio cuenta demasiado tarde de lo que él estaba a punto de hacer, y no pudo evitarlo. Nunca le habían hecho eso antes. El repentino azote de placer fue completamente insoportable y su cuerpo se puso rígido por la tensión, incapaz de decidir si empujar más cerca o alejarse. Pequeños gemidos de impotencia escaparon de su boca y sus manos tiraron de su cabello con tanta fuerza que fue un milagro que él no se quejara.
Hojas de afeitar de placer desgarraron su corazón y la cortaron en pedazos antes de que pudiera molestarse en protestar. Pakura no supo cuánto tiempo su lengua apuñaló y se arremolinó en ese sensible manojo de nervios, solo que cuando finalmente cesó sus atenciones, ella apenas pudo moverse. Eso no es justo, jadeó. Esos ojos oscuros la observaron con una confusión apenas disimulada. Todavía llevas ropa, no es justo. Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Naruto hizo exactamente eso, arrojando su cinturón y pantalones a un lado. Los dos shinobi pronto estuvieron desnudos y Pakura lo montó a horcajadas, tomándolo entre sus manos mientras descendía lentamente hacia su amante. Pakura no era virgen, pero incluso ella dudó un momento antes de recibirlo y, cuando lo hizo, no se decepcionó. Su longitud estiraba sus músculos casi al límite. Unas embestidas rápidas la acercaron cada vez más a ese límite, y luego más, hasta que... Eso fue todo lo que se necesitó para que la neblina cayera sobre Pakura y ella se corrió con un pequeño grito, colapsando contra él. Se hizo un silencio entre los dos shinobi, roto solo por breves respiros. Finalmente, Pakura giró la cabeza para mirar a Naruto, con el cabello despeinado haciéndole cosquillas en la nuca. Le dio un suave beso en la barbilla y se acurrucó contra él, completamente satisfecha. Satisfecha. Aliviada. Era como si le hubiera faltado una parte de sí misma y finalmente la hubiera encontrado en él, aquí, dentro de este misterioso Uchiha. Eso fue, guau. Terminó Naruto con un jadeo, acunándola contra él. El sexo con Mikoto había sido increíble, pero Pakura le seguía de cerca. Había habido una gracia salvaje en su acto sexual, no lento ni prolongado, sino frenético, como si ninguno de los dos pudiera soportar estar sin el otro. «Deberías dejarme cortarte el pelo», murmuró, pasándose una mano por sus mechones color ébano. «Incluso después de lo que hizo Tsunade-sama, ¿sigue creciendo? ¿Qué? ¿Me cogiste una vez y crees que eso te da derecho a empezar a cortar?» Naruto rió, sin ningún rencor. «Me gustaría, la verdad. Pero no demasiado, ¿de acuerdo?» La única respuesta de Pakura fue acurrucarse contra él. «Lo que tú digas, esposo». De repente, Naruto agradeció profundamente que sus ojos estuvieran cerrados, porque Pakura extrañaba el rubor que se apoderó de su rostro. Claro que la idea de estar comprometido con ella ya no parecía tan descabellada, pero que una mujer tan guapísima lo llamara esposo, bueno, nunca se lo hubiera esperado. «Sabes que aún no estamos casados, ¿verdad?» Ella simplemente ronroneaba como un gatito contento. De alguna manera, el sonido la hizo querer aún más. «Mientras lo quieras, soy tuyo». Ninguno de los dos quiso hablar de lo que ocurrió aquella noche tormentosa, aunque algunos se preguntarían, ¿por qué? ¿O por qué los dos se abrazaron juntos a la mañana siguiente? Fue una pequeña bendición cuando finalmente llegaron a las puertas con la mayor parte del cabello de Naruto, y su mente intacto. Sentía el cuello mucho menos tenso ahora. Su puntiaguda cortina de pelo color ébano le llegaba a los hombros, en lugar de la cortina irregular que le había cubierto la espalda durante la mayor parte del viaje. Se sentía bien poder girar la cabeza sin que su propio cabello lo rozara. Pakura lo había hecho de maravilla. Ahora no se parecía tanto al loco del que se suponía que descendía, sino que parecía similar. Aún así, incluso con el corte de pelo, a veces, casi esperaba encontrar el rostro de Madara mirándolo fijamente. Para efectos prácticos, casi fue así, con solo unas pocas diferencias menores. Chasqueando suavemente para sí mismo, apartó la mirada del cielo vespertino y la volvió a la tierra. No sería bueno ir por ahí chocando contra los árboles, ¿verdad? Ahora que habían desembarcado de Manda, y con la aldea a tiro de piedra, casi anhelaba el viaje fácil que le había ofrecido el rey de las serpientes. Cambiar el futuro era una tarea difícil, maldita sea. Pero los premios, hombre. Piensa en los premios, si dices algo más, te silenciaré. Oh, no me importaría estar en silencio, considerando que estás a punto de conseguir algo. Eso es. Ven aquí. Yami retrocedió, escabulléndose con una risita antes de que pudiera acorralarlo. Su lado oscuro era completamente incorregible, indiferente a los lazos de la moral que una vez los unieron. Y eso, era problemático. Señor Naruto. Giró la cabeza cuando Karura se acercó sigilosamente a él. Sus ojos violetas, escudriñando la penumbra, se encontraron con los suyos con una certeza inquietante. Recordó su comentario de que era del tipo sensor, pero su mirada le indicó a Uchiha que sabía exactamente lo que tramaba, rezagado al final del grupo.
Incluso Pakura iba por delante, charlando a regañadientes con Jiraiya a instancias de este. Eso le hacía bien. Necesitaba aprender que los shinobi de Konoha no eran sus enemigos. Ni mucho menos. Necesitaba aprender que esto no era una sentencia de muerte, que había otros en quienes podía confiar además de él. Pakura podía ser especial para él ahora, pero ella necesitaba aprender a interactuar con los demás. Karura, por otro lado, parecía más curiosa que asustada por su nuevo hogar, a juzgar por la mirada inquisitiva en sus ojos. ¿Necesitas algo? Ella vaciló por un momento antes de fijarlo en una mirada tan intensa que casi se sobresaltó. ¿Sí? ¿Cómo es Konoha? Era exactamente lo que necesitaba. Me alegra que lo preguntes. A pesar de todos los malos recuerdos que tenía de aquí, había aún más buenos. Algunos dirán que Konoha es una gran aldea, rica en historia, pero la verdad es, con eso, se lanzó a una gran historia sobre la aldea, tanto del pasado como del presente. Partes de la cual, por supuesto, fueron exageradas para el bien de la historia, contándole todas las vistas y sonidos, los mejores lugares para entrenar, los mejores restaurantes, y Chiraku seguía encabezando la lista con orgullo. Respondiendo con gusto a las preguntas ocasionales, dando su opinión imparcial sobre varios clanes, algunos de los cuales habrían iniciado una guerra de haber escuchado sus palabras. La historia culminó justo cuando llegaron a los centinelas de la puerta. Y es por eso que nunca enojas a una Burame. Al final, Karura brillaba de diversión. No se le veía el ceño fruncido, si acaso, parecía haberlo olvidado por completo en su afán por no reír. Ni qué decir tiene, Naruto lo notó. ¿Qué es tan gracioso? No es nada. La Chunin negó con la cabeza, y el movimiento hizo que su corta cabellera se revolviera mientras se detenían en seco fuera de la aldea, esperando a que la dejaran entrar. Nunca imaginé que los Uchiha fueran así. Poderosos y arrogantes, sí. Pero también amables. Como tú, me has hecho sentir un poco mejor por haber dejado mi hogar. Naruto sintió que algo se retorcía dentro de él. ¿Dejaste familia en casa? Si te refieres a mis padres, no. Murieron hace mucho tiempo. He vivido sola desde entonces. Tenía un primo lejano, pero nunca hablamos. Admito que estaba un poco interesada en Hirokun, pero después de lo que pasó, su expresión se tensó apenas un poco. No creo que mi vida amorosa vaya a despegar pronto, lo siento. Maldita sea, le había vuelto a recordar. Temari. Kankuro. Gaara. Al dejar morir a Hiro, había matado a los hermanos Zumba antes de que nacieran. Otro trío más que añadir a la creciente lista de muertos. Peor aún, casi no le importaba. ¿En qué lo convertía eso? ¿En un monstruo por cambiar las cosas, o en un villano por simplemente ignorar la pérdida de la vida? ¿Valdría la pena al final? ¿Cambiaría su pasado, solo para sacrificar su propio futuro, su propia alma, en el proceso? Ni siquiera el mismísimo Shinigami sabía la respuesta. No te preocupes. Se giró, frunciendo el ceño al oír a Karura hablar de nuevo. Me alegro de que me hayas salvado, es solo que... señaló las puertas. Es todo tan repentino e inesperado. Siento que voy a despertar en cualquier momento y descubrir que he estado soñando. ¿Bueno o mal sueño? Bien, creo. Lo miró un buen rato y luego sonrió. Sin duda bien. Por si sirve de algo, no quise sacarte de tu pueblo de esa manera, en realidad me alegro de que lo hayas hecho. ¿Qué? Su confesión lo conmovió profundamente. ¿Estaba agradecida? ¿Quién estaría agradecido de dejar atrás todo lo que había conocido? No tenía amigos en Suna. Francamente, fue un milagro haber llegado a Chunin. Mi única habilidad es un talento innato, tocó con la mano la pequeña calabaza que llevaba atada a la cintura. La habilidad de manipular la arena, por si acaso. Ni siquiera estoy segura de si es un linaje. Giró la mano para enfatizar, destapando el pequeño recipiente y llamando a los granos. Naruto la observó, atónito, mientras se arremolinaban en sus dedos, obedeciendo todos sus caprichos y acciones. Tukage es un hombre amable, ¿verdad? La voz de Karura se apagó, reducida a poco más que un susurro seco. Quizás me encuentre alguna utilidad cuando nos dejen entrar. Naruto sintió que algo se agitaba dentro de él al ver esa arena. Sus palabras le recordaron mucho a Gaara, antes de convertirse en Kazekage. Le dolió. Sin pensarlo, se volvió hacia ella. No hables así. Sus propias acciones, la brusquedad de su tono, los sobresaltó a ambos. Su mano la aferró a la muñeca como un torno, haciendo que la arena se le escapara de los dedos. No eres una herramienta.
Sus palabras provocaron una mirada de reojo de Pakura y un pequeño suspiro de Tsunade. Eres una kunoichi, y una espléndida. Eres una persona. Tienes un propósito. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Ves? A eso me refiero. A pesar del doloroso agarre, Karura no hizo ningún esfuerzo por zafarse. Si acaso, parecía valorar el contacto. Me tratas como si tuviera valor. Valiera. Los demás, tu clan, son como tú. Una mano tazó la suya, sus pequeños dedos dibujando suaves círculos en su áspera mano. Porque si lo son, oh, no, respondió, fascinado por el movimiento. Soy un caso especial. Así que solo eres mi caballero de brillante armadura, ¿eh? Eso le arrancó una sonrisa tímida. Gracias, Naruto-san. Agradezco tu cariño. De nada, respondió Naruto, soltándole la mano, repentinamente inseguro. ¿Qué demonios era eso? Por un instante, casi, es cierto. Giró la cabeza cuando Karura volvió a hablar. Quería darte esto. Metió la mano en una bolsa a su costado y sacó un pergamino color alabastro, que depositó en sus manos expectantes. Naruto lo aceptó, frunciendo el ceño. Un pergamino. No es un pergamino cualquiera. Le advirtió. Lo que tienes ahí es un contrato de invocación para escorpiones. De repente, el desgastado pergamino parecía platino en la mano de Naruto. Sabiamente, decidió no mencionar el contrato que había encontrado en la cueva. Si aceptaba esto, ¿pero por qué me lo das? ¿No te serviría más? Era el contrato de mi madre. Karura titubeó un instante ante su confusión. Me lo dejó en su testamento. No me malinterpretes, intenté convocarlos varias veces, pero nunca me aceptaron. Así que, quería que lo tuvieras. Sus manos se retorcían nerviosamente sobre el estómago. Por todo lo que has hecho. En ese instante, Naruto no pudo expresar sus emociones con palabras. Se le quebró la boca por completo. No era solo el regalo, sino que Karura parecía estar dispuesta a desprenderse de él. Era claramente un doloroso recordatorio de su pasado, uno con el que no quería cargar. Así que se lo había dado. Humillado, lo guardó en su bolsa. Muchas gracias, mi señora. Entonces, si eres un caballero, supongo que eso me convierte en una damisela en apuros. Continuó con el rostro enrojecido. O sea, me salvaste la vida después de todo, y ahora esto. No paras de elogiarme, y aún así no he hecho más que compadecerme de mí misma estos últimos 2 días. Pero, al oír esas palabras, casi quiero que me elogies más. Terminó con una vocecita que le dio ganas de abrazarla y besarla para que se olvidara de todas esas preocupaciones hasta que, ¡guau! Naruto se tapó la boca con una mano y fingió toser, cuando en realidad apenas había reprimido un repentino hilillo de sangre por la nariz. ¿De dónde había salido eso? Naruto-san. Ara, no es nada, murmuró, apartando la mirada. El dolor recorrió el rostro de Karura durante 2 segundos, pero bien pudo haber sido una eternidad, por lo que se le grabó en la mente. Mentalmente, se abofeteó por el desliz. La mamá de Gaara, la mamá de Gaara. La mamá de Gaara. La mamá de Gaara. La madre de Sasuke era una cosa, considerando que nunca le había gustado el capullo y que Mikoto le parecía maravillosamente atractiva. Pero esta era la madre de Gaara. Nada le impedía aprovecharse de sus sentimientos. Peor aún, una pequeña parte de él quería hacerlo. Pero respetaba a Gaara como amigo, y un ser querido, y esto se sentía como una traición a su propia existencia. Sin embargo, en otro nivel, ¿traería esto de vuelta al mundo a los hermanos Suna? Temari y Kankuro, sin duda. Quizás incluso a Gaara, no. La tentación era grande. Demasiada grande. Fue suficiente para hacerle suspirar, dejándolo dolorosamente consciente de que, si bien Karura podría no tener idea de cómo era realmente, Naruto sí. Ella podría pensar que era un héroe, un salvador sangriento y cosas así. Pero no lo era. Ni por asomo. ¿Qué clase de caballero dejaba morir a su dama? Este sí. No importaba si caminaba diferente, si hablaba diferente, si tenía un rostro nuevo, un cuerpo nuevo, incluso habilidades completamente nuevas. A pesar de todas estas nuevas apariencias en su interior, seguía siendo la misma persona. Sigue siendo Uzumaki Naruto. Sigue siendo un fracaso. Solo, me veo diferente. Una mirada fugaz a un charco cercano le recordó lo diferente que era ese rostro. Aún conservaba la forma general de su rostro, pero nada más. Sin patillas, piel pálida. Ojos oscuros aún, el cabello apenas un poco más corto gracias al valiente esfuerzo de Karura por cortarlo, ese flequillo oscuro sin duda pertenecía a Uchiha Madara. Y ahora tenía el Mangekyou Sharingan, que puede o no ser eterno. Precioso.
Gracias a Dios que aún tenía voz propia, o ya se habría vuelto loco por las estrellas. Y si lo tuviera, Naruto Dono, Pakura apareció de repente, devolviéndolo a la realidad con un suave tirón de la manga. Las puertas. ¡Uah! Dominándose, el Uchiha se giró justo a tiempo para notar que, de hecho, se estaban abriendo de par en par, el acogedor paisaje de Konohagakure se extendía kilómetros a la redonda. Evidentemente, los centinelas habían considerado oportuno permitirles el paso de vuelta a la aldea, sin hacer preguntas. Ja. A veces era bueno que lo conocieran. Era aún mejor seguir adelante, adentrarse en esas calles vacías y pasar desapercibido. Hacía unos pocos días, que ahora parecían mucho más largos, había sido maltratado por Anbu cuando pasó por allí con Kusina. Ahora le lanzaron saludos cortantes. Evidentemente, la noticia de su éxito los precedió. Hogar, dulce hogar. Suspiró Jiraiya, abriendo los brazos como para dar la bienvenida a un viejo amigo. Caramba, ¿de verdad solo han pasado 3 semanas? Parece que nos acabamos de ir. Murmuró Orochimaru, pero él también parecía agradecido de estar en casa. Necesito una ducha, murmuró Tsunade, levantando un brazo y oliendo. Tengo arena donde no debo, Naoaki me va a dar la lata. Olvídate de tu hermano pequeño. Tomémonos una copa. Naruto se rió al oír eso. La familiar sensación de una misión bien cumplida disipó momentáneamente la oscuridad de su mente. Por un instante se sintió completamente a gusto, completamente relajado en presencia del futuro Sannin junto a Pakura y Karura. Había una ligera incomodidad entre ellos, pero nada que no pudiera resolverse. Ahora, solo tenía que controlarse hasta que pudiera desenredar el nudo que llamaba su corazón y decidir cuál sería su siguiente paso. Entonces los Anbu se acercaron. ¿Nombres? Un Anbu con cara de buey, presumiblemente su capitán, preguntó inmediatamente a Pakura y Karura. Pakura, anteriormente de la arena. Karura, también anteriormente de la arena. Muy bien. El capitán Anbu asintió, su rostro enmascarado no reflejaba nada, ni siquiera una fingida satisfacción. Ya nos han informado de los términos del tratado. Hasta que haya espacio disponible, compartirás habitación con Uchiha Naruto. ¿Es aceptable? Pakura parpadeó. Karura chilló. Las reacciones de Tsunade y sus compañeros fueron menos moderadas. ¿Por qué carajo tiene tanta suerte? Kukukuku, ¿sabías esto? No tenía ni idea. Espetó Naruto, con el Sharingan encendido, furioso, mientras se giraba hacia el Anbu. Mira, no hay necesidad de eso, la respuesta fue tan cortante como descuidada. La ley es clara, Uchiha Naruto. Los shinobi recién incorporados deben estar bajo vigilancia constante hasta que finalice su período de prueba. No hay excepciones. Hubo un silencio entre los dos hombres, uno en el que Naruto estuvo muy tentado de freír al shinobi, que respetaba las reglas, con un Amaterasu bien colocado. Finalmente, suspiró, y el Sharingan se desvaneció de nuevo. Supongo que eso también se aplica a mí, ¿no? Se escuchó un murmullo de confusión entre las filas, se intercambiaron miradas y susurraron palabras. ¿No le informaron, señor? Preguntó el capitán. Señor. Okage-sama lo nombró Jonin desde ayer. La ceremonia será mañana. Otro saludo. Por mi parte, espero trabajar con usted, señor. Había algo en el tono de ese hombre que realmente lo desconcertó. Era demasiado respetuoso para alguien que, por derecho propio, lo superaba en rango. Casi rozaba la deferencia absoluta. Solo un clan le había mostrado una obediencia tan ciega. ¿Eres un Uchiha? No era una pregunta. Hubo un momento de silencio. Luego, sí, señor. No dejó de saludar. Mi hijo, Obito, acaba de empezar en la academia. Le hablo de ti a menudo, y supongo que no te lo dijeron. Naruto casi se atragantó con su propia saliva. Estaba hablando con el padre de Obito. Un hombre al que nunca había conocido, el mismo Uchiha que había engendrado al villano más atroz de la historia. Esforzándose por no reaccionar, mantuvo su fachada de indiferencia a Uchiha. ¿Hay algo más que el anciano decidió no mencionar? Él había asignado a mi escuadrón para vigilarte en todo momento mientras estuvieras dentro del pueblo, señor. ¿Con qué argumentos? Naruto se sorprendió. No creía que a Sarutobi le importara tanto su bienestar. ¿Por qué teme que usted pueda, perder los estribos y quemar a alguien, señor? La mitad del grupo, incluido Naruto, sudó ante ese único comentario. ¿Figuras, y ese edicto sigue vigente? Nosotros, señor. Como Jonin de Konoha, no necesita la supervisión de Anbu. Pero si alguna vez necesita ayuda, solo tiene que pedirla a Uchiha Kageyama. Las cejas oscuras se fruncieron con sorpresa.
Así que el viejo mono había hablado en serio después de todo. Tenía tantos recursos a su disposición como Jonin. Casi no sabía qué hacer con ellos. Pero la noticia de que el padre de Obito estaba esencialmente a su servicio, era algo para recordar. Muchas gracias por su discreción, creo que el Hokage no me lo mencionó. ¿Hay algo más que deba saber? ¿Alguna otra ceremonia o tarea de suma importancia que deba atender, Antes de que salga el sol, por favor. Tras una pausa, el Anbu con máscara de buey continuó, para gran consternación de Naruto. Uchiha Mikoto también ha solicitado su presencia lo antes posible. Es casi medianoche. Ella insistió mucho, señor. No iba a entrar en detalles, no estando acompañado. Hablaré con ella mañana entonces. Espero que pueda ser discreto. Sí, señor. Ni siquiera notará que estamos aquí. Espero que no. Tengo la intención de dormir un poco. Cuando se dio la vuelta, el hombre y su escuadrón habían desaparecido. Mierda. No estaba bromeando. ¿Qué dije sobre hablar? No sé. Algo sobre desollarme con mi propia columna vertebral si volvía a abrir la boca, ¿me metí de lleno en eso, no? Sí. A Naruto se le tensó la mandíbula. Sí que lo hiciste. Y la columna se desboca. Au. Está bien. Está bien. Me callaré. Si te sientes incómoda, las chicas pueden compartir habitación conmigo hasta que encuentren un lugar propio, sugirió Tsunade, confundiendo su mueca de satisfacción con una de verdadero arrepentimiento. Ahora que me gusta el sonido de One. Una cabeza abollada después, Jiraiya se arrepentía profundamente de esas palabras. No lo quise decir así, maldito pervertido. Lo llevaré al hospital. Orochimaru suspiró, agarrando al shinobi, ahora inconsciente, por la nuca. Menos mal que hablen a todas horas, por favor hazlo. Naruto parpadeó al ver a la pareja partir, sinceramente conmovido por el gesto pacífico de Tsunade. Sería tan fácil dejarle a las chicas en sus manos por unas noches, ¿no? Pero no podía permitirse estar nervioso solo porque Karura pudiera, o no, sentir algo por él. Simplemente no tenía esa libertad. Pakura, ahora, eso era harina de otro costal. Al menos sabía controlarse. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella, llevándolo aparte. Sí. Naruto se encogió de hombros. ¿Qué más podía hacer? No era como si pudiera rechazar a Pakura y Karura simplemente porque no le apeteciera lidiar con ellos. Es mi culpa que estén aquí. En cierto modo, me siento responsable de ellos. A veces hay que reconocer lo que uno hace, ¿sabes? Vaya, mierda. Casi dio un salto cuando ella se rió de él. Sigue así y yo también acabaré enamorándome de ti. Nos vemos mañana, chico. Naruto gruñó cuando ella le dio un golpe en el hombro, ¡ay! Antes de irse con los demás, murmurando algo sobre darse una ducha larga y fría. Por mucho que lo intentó, no pudo acallar esas últimas palabras. Por favor, dime que bromeaba, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora no tienes nada. No tiene sentido decir lo obvio, compañero. Lo que el escritor quiere, sucede. No me rompas la cuarta pared. Aquí tengo el control de mi destino. Sí, sigue diciéndote eso, afuera. Bueno, eso resolvió un problema. Más o menos. Ojalá. Ahora solo le quedaban dos. Con una de ellas no tenía ni idea de qué hacer. Sin que nadie se lo pidiera, se arriesgó a mirar a Karura, a quien no le había dicho ni una palabra desde que casi murió de una hemorragia nasal. No se merecía la indiferencia, no después de todo lo que había pasado. Entonces, supongo que te estás dando un paseo, resopló. Por aquí, entonces, Naruto-san. Maldita sea, tenía que decir su nombre así. Le susurró a su cerebro, pero no lo escuchaba. Su corazón se negaba a obedecer. Necesitaba algo, cualquier cosa, que lo distrajera antes de hacer algo de lo que se arrepintiera. Oye, Uchiha. Allá. Naruto se apartó bruscamente de Karura y se giró bruscamente, girando la cabeza en dirección a la voz, agradeciendo en voz baja a los kami por su oportuna intervención. Había una aspereza en la voz que le recordaba a Kiba, y, sin embargo, no. Este aroma también. Le resultaba familiar. Su olfato nunca mentía. Al final, sus sospechas se confirmaron al ver las marcas del clan en su rostro, al sabueso que se alzaba orgulloso a su lado. Un parpadeo lento fue suficiente para que su mente procesara la idea. Sí. Era una Inuzuka, sí. ¿Pero quién? Era imposible que fuera Ana, y la única otra Inuzuka que conocía que tenía este aroma era Tsune. Casi se resistía, agradecido por un lado de ver un rostro familiar, pero por el otro, solo quería largarse de allí.
no confiaba en sí mismo en ese momento. La ira, la pena y el deseo lo atormentaban, y el impulso de azotar y herir, o llevarse, a alguien se estaba convirtiendo rápidamente en una carga insoportable. Sé que los Ambu te acaban de dar largas y probablemente lo estés haciendo, así que seré breve. Señaló con el pulgar por encima del hombro. Tu chica quiere verte. Ahora mismo. Detrás de él, Pakura se irritó. Karura fue menos sutil al respecto. Niña. Susurró. Naruto sintió que una mueca, al estilo Uchiha, se formaba en su rostro. ¿Y por qué me dices esto? Porque le debo un favor a la vieja, ¿de acuerdo? Resopló Tsume. No tiene nada de especial. Naruto no sé lo que yo. Y tenía curiosidad por ver al hombre al que todos llaman la peste negra, dijo, sorbiendo por la nariz, mirándolo de arriba a abajo. No te ves tan impresionante, la verdad. A su lado, Kuromaru ladró una respuesta afirmativa. ¿Peste negra? Eso era nuevo para Naruto. No sabía que sus acciones en Suna le habían valido un apodo de ese calibre. ¿Era Iwa el culpable? ¿O se trataba de otra estratagema del Kazekage? No le extrañaría que exagerara sus acciones en Suna para su propio beneficio. Aún así, la peste negra sonaba bien. Konoha ya tenía un colmillo blanco después de todo. En un par de años, tendría a los Sannin, y poco después a un destello amarillo. Por no hablar del anavero sangriento, eso le hizo sonreír. Sí, la peste negra no sonaba tan mal después de todo. Bueno, ya me has visto, gruñó. Ahora, vete. Quiero dormir un poco. Ella se movió para bloquearlo. ¿Por qué no me haces, rudo? La ronquera de su tono fue más que suficiente para ponerlo de los nervios, ya de por sí alterado. Lo estaba poniendo a prueba. En ese instante, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La agresividad siempre había sido parte del estilo de vida Inuzuka. Con toda probabilidad, Tsume solo estaba jugando con él, intentando ver si era tan bueno como decían los rumores o si era solo una exageración. Si seguía presionándolo así, aprendería que sus habilidades no eran exageradas. Pero este Tsume no era el que había sido templado por la experiencia. Ella veía un desafío. Mujer, gruñó, con un toque de Uchiha en su voz, no tengo paciencia para esto. Eso pareció irritarla aún más. Entonces haz algo al respecto. Chicas. La sonrisa de Naruto no fue del todo forzada esta vez. ¿Por qué no se sientan? Un parpadeo bastó para crear un clon de sombra. Les voy a mostrar cómo luchan los shinobi de Konoha. De todas formas, sería bueno desahogarse de esa ira 3 veces condenada. Purgar las venas y hacer que la sangre circule, ¿saben? Cualquier cosa era mejor que la tensión arqueándole la columna. ¡Ay, qué arrogante!, gruñó Tsume, agachándose. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Aquí mismo? ¿Ahora mismo? Naruto frunció el ceño, su mirada recorriendo las calles. Quizás este no era el mejor lugar, ¿hay un campo de entrenamiento cerca? La sonrisa de Tsume podría haber hecho llorar al mismísimo diablo. Como una cuestión de hecho, entonces, ¿por qué hace esto Naruto-san? Preguntó Karura, con sus ojos índigo observando la escena con inquietud y nerviosismo. Porque siente que debe hacerlo. Pero no son aliados. Es solo una pelea amistosa, Karura. Los mástiles en Suna nunca fueron amigables. No. No lo eran. Pakura contuvo un pequeño suspiro al ver a su futuro esposo enfrentarse al Inuzuka en el acertadamente llamado campo de entrenamiento 13. Karura quizá desconociera la ira de este último, pero la respuesta era descaradamente obvia para una kunoichi experimentada como ella. Lo sabía. Naruto se sentía culpable. No solo por no haber salvado a ese joven en Suna, sino por la situación que los había sacado de su aldea. Era increíblemente amable en ese aspecto, pero a veces, esa empatía podía ser una debilidad. Cuando uno se preocupaba demasiado, se veía afectado por cosas que no deberían preocuparle, pensamientos que de otro modo no le molestarían en lo más mínimo. El Uchiha claramente sufría por ello. Tendría que hablar con él sobre eso, pero por ahora, se conformaba con verlo desahogar su agresividad de la única manera que sabía, luchando. Gatsuga. Colmillo sobre colmillo, Naruto ni siquiera necesitaba el Sharingan. Había visto el ataque de Kiba tantas veces que esquivarlo era casi un juego de niños. Siempre les gustaba liderar desde el frente, prefiriendo los ataques frontales a las tácticas discretas de los shinobi más sigilosos. Tsume no decepcionó. Su primera rotación y la de Kuromaru lo atravesaron sin causar daño y atravesaron el campo. La original y el clon vieron a través de su ataque frontal y simplemente se apartaron, cada uno flanqueando el campo.
Fue la propia negativa de Kiba a cambiar de táctica lo que lo mató durante la guerra. Por lo que parecía, lo había heredado de su anagrama. Sus ataques y los de su compañero eran salvajes pero desenfocados, cortando solo una línea recta hacia adelante, fáciles de esquivar y aún más fáciles de contrarrestar. Esa era una debilidad. Sinceramente, fue increíble que hubiera vivido lo suficiente para tener hijos. Ingenua. La reprendió, saltando a su encuentro en pleno giro, con la bota disparada para alcanzarla en el costado, y la sandaliá la azotó bruscamente contra el suelo. Tu técnica es potente, pero te falta libertad de movimiento. Gracias por el consejo. Para su sorpresa, Tsume se adaptó al instante, despegando del suelo y estrellándose contra un árbol cercano para atacar desde otro ángulo. De no ser por su superior velocidad, podría haberlo rozado. Kuromaru, por así decirlo, destrozó al clon que había creado hacía apenas unos momentos, enviando sus recuerdos de vuelta a su mente. Interesante. Al parecer, el doppelganger no era lo suficientemente rápido para esquivar. Curioso. Siempre se había preguntado por qué sus clones de sombra, los Bunshins, eran más lentos que él. Ahora lo entendía. Que él hubiera estado esperando ese ataque no significaba que su clon lo fuera. Era pan comido crear otro, pero recordaría lo rápido que había sido disipado el anterior. Muy interesante, por cierto. Lo que usted diga, señor observador. Solo está disfrutando de la oportunidad de patear traseros y desahogarse. Tus palabras, no las mías. Te tengo. Sonuba. Naruto dejó escapar el aire de sus pulmones con un gruñido de sorpresa cuando Tsume asestó su primer golpe limpio del combate, embotando sus garras lo justo para dejarlo sin aliento en lugar de que se le escaparan las entrañas. Retrocedió 2 pasos, tambaleándose, sorprendido. No porque ella hubiera podido golpearlo, sino porque le dolió de verdad. Se había acostumbrado tanto a que Kurama le aliviara el dolor de las heridas, a que le curara, que casi había olvidado lo que se sentía al verse privado de esa resistencia. Y, maldita sea, dolía. Tsume se burló. Parece que no eres tan duro después de todo. Menudo Uchiha eres, ¿qué demonios? Sus palabras terminaron en un grito ahogado cuando la mano de Naruto le agarró un puñado de pelo y le hizo rozar la tierra con la cara, algo que ninguna kunoichi que se precie desearía. Se levantó casi al instante, escapándose de su agarre, pero la forma en que la miraba le dio un vuelco el corazón. Esa no era la mirada de un hombre compadeciéndose de sí mismo. Eran los ojos de alguien terriblemente enfadado, terriblemente furioso, y a punto de patearle el trasero. A ella, para ser precisos. ¡Ay, qué cojones! Quizá no debería haberle pegado tan fuerte. Naruto tenía una mentalidad similar, arrastrándola con facilidad cuando intentó otro colmillo giratorio, redirigiéndola sin esfuerzo a ella y a su compañero hacia un árbol. Aún sin Sharingan. Solo unos ojos de carbón endurecido la observaban, ardiendo oscuramente a la luz de la luna. Algo en esos ojos le dio un vuelco el corazón. Le recordaban a un alfa, y una pequeña parte de ella se doblegó en sumisión. Pero Tsume era testaruda, y se negaba a rendirse. No se rendía ante nadie. Vamos, Kuromaru. Gatsuga. El Uchiha no se molestó en moverse mientras se abalanzaban sobre él, simplemente levantó una mano y crujió los nudillos. Dolor. En un instante, Tsume se precipitaba hacia adelante, y al siguiente, su espalda se topó con uno de los 3 troncos que habían estado allí desde que tenía memoria. Eso no le molestó. Lo que le molestaba era, que esos troncos estaban al costado del patio. La había lanzado de un solo puñetazo. La otra mano de Uchiha estaba ocupada con Kuromaru, su mano ofensiva agarrando firmemente la garganta del perro, ignorando el admirable intento del sabueso de morderle la muñeca. Su expresión la aterrorizaba por completo ahora, como si algo horrible hubiera despertado en su interior, un mal tan aterrador que no pudo evitar retroceder a un lado por miedo a sí misma y a su aliado. Kuro. Llévatelo. Resoplando, arrojó a su compañera hacia ella, y sus cuerpos chocaron dolorosamente. Tanto el shinobi como el sabueso se levantaron al instante, pero el oponente al que se enfrentaban no era el mismo de antes. Su despreocupación había regresado con venganza gracias a la paliza. Mierda. Ya no le importaba. Ni Karura, ni Pakura, ni siquiera esa maldita mujer que se estaba metiendo con él. Nadie lo golpeaba así ni cuestionaba su hombría. No tenía sentido cuestionar cada una de sus acciones cuando solo le causaban dolor. Se acabó la autocompasión. Lamentar lo que podría haber hecho era como intentar detener la lluvia. Simplemente no lo llevó a ninguna parte, solo hizo perder el tiempo y, al final, se lastimó.
Era hora de aceptar las consecuencias, pasara lo que pasara. Para empezar, Tsume iba a caer, y caería de la única manera que él sabía. Duro. Mientras Tsume pasaba silbando junto a él sutilmente se agachó y la tocó en la espalda con la palma. Iraisin. Un pequeño sello, no más grande que la punta de su pulgar, se extendió desde sus dedos y se grabó en la parte trasera de su chaleco antibalas, mientras pasaba borroso. Seguramente no estaría mal usar la técnica ahora, ¿verdad? No había podido usarla en Suna, tanto por no haber marcado nada, como por miedo a que alguien viera a un Uchiha usándola. No sería bueno que le robara el título a su padre ahora, ¿verdad? Pero aquí, en la seguridad de la aldea, era la herramienta perfecta para hacer entrar en razón a un Inuzuka testarudo. Qué irónico, tenía que agradecerle a esa misma mujer por haberlo hecho entrar en razón. Bueno, ya es suficiente por una noche, declaró, dando vueltas. Ya no tengo ganas de jugar contigo. ¿Qué quieres decir? Ladró Tsume, frunciendo el ceño al ver su mano con garras a centímetros de su rostro. Apenas estamos empezando. No, solo estamos terminando. Fingió un golpe en su estómago, empuñando una bomba de humo al instante y lanzándosela al Inuzuka mayor. La palma de Tsume se alzó para interceptarla de inmediato, justo lo que había planeado, y en ese instante, ambos lanzaron un kunai, y la daga mortal impactó la bomba atrapada antes de que ella pudiera pensar en deshacerse de ella. ¡Pum! En el humo, él y su clon avanzaron velozmente, más rápido de lo que el ojo humano podía comprender. Pakura creyó ver un destello negro en ese instante, un destello de movimiento tan rápido que casi no lo reconoció. El grito de Kuromaru fue lo único que escucharon entre la columna de polvo y escombros, seguido por un grito de dolor muy femenino. ¡Ey! Cuando el humo finalmente se disipó, tanto Karura como Pakura quedaron desconcertados al encontrar a Tsume inmovilizada por Naruto, mientras que su compañero Kanino también estaba atrapado en una llave Nelson completa por un clon. Fiel a su palabra, el Uchiha había vencido a la Inuzuka en su propio juego, atrapándola en una posición muy comprometedora para su gran consternación. Pakura siseó una maldición en voz baja. Naruto no solo había derribado a Tsume al suelo, sino que la había montado a horcajadas, sujetando ambos brazos sobre su cabeza con las manos, con el cuerpo inclinado sobre su jutsu de tierra. Estaba prisionera en sus garras y todos, incluso la propia Tsume, sabían que todo había terminado. «Ríndete», gruñó Naruto mientras su presa comenzaba a forcejear. «Has perdido». TCH, resopló Tsume, desafiante hasta el final, con sus ojos color avellana clavados en los suyos. ¿Crees que me dan miedo los preliminares? Creo que le temes a algo más que eso. Su voz sonó áspera en sus oídos. ¿Cuándo habían sido sus dientes tan condenadamente afilados? Su cuerpo apretaba el suyo con su peso. ¿O quizás es solo mi imaginación? Un pequeño jadeo se escapó de sus dientes cuando él se inclinó hacia adelante y le mordisqueó el cuello, mordiendo sin querer el único punto débil entre la mandíbula y la oreja que casi todas las mujeres Inuzuka poseían. Justo entonces, Tsume se convirtió en arcilla en sus manos, arqueando la espalda con un suave gemido de placentera sorpresa, y una agradable oleada de calidez llenó su rostro. Cuanto más luchaba, más rápido se dejaba llevar por él. Karura se llevó una mano a la cara, casi humeando de vergüenza. Naruto-san. Pakura estaba más conmocionado que cualquier otra cosa. ¿Naruto realmente era así, o solo estaba fingiendo? Ríndete. Ronroneó Naruto con suavidad, sus palabras suaves como la miel en el oído de Tsume. O te haré sufrir. Bastardo. Cada palabra le costaba resistirse al alfa que se cernía sobre ella. Como si un pequeño mordisco me matara. ¿Qué tal esto entonces? Naruto giró la pierna contra ella, apoyando una rodilla contra un manojo de nervios particularmente sensible. Tsume gimió. Él también lo haría. Sin pensarlo dos veces. Quienquiera que hubiera sido antes de la batalla, ya no era ese hombre. Había aceptado algo, abrazado una parte de sí mismo que antes no había tenido. Ahora era un alfa, un líder nato, y ella se dio cuenta demasiado tarde de que había sido una tonta al desafiarlo. ¡Ay! Vale. Me rindo. Genial jugada. Se apartó de ella, dejándola llena de deseo insatisfecho y necesidad desenfrenada. Una parte de ella quería abalanzarse sobre él en ese preciso instante, pero de alguna manera, logró contenerse. Apenas. Bueno, mierda, refunfuñó. Supongo que los rumores no eran exagerados después de todo. Me dejaste hecha una pata. Te dije que lo haría. Podría haber sido mucho más educado, pero ahora... Estaba demasiado cansado para que le importara.
Solo quería volver a su apartamento y tirarse en la cama. Si la memoria no me fallaba, iba a tener un día largo mañana. Kami, ser un Jonin ya estaba resultando ser más problemático de lo que valía. ¿Qué demonios pasaba con todas esas mujeres? Casi era suficiente para dejar a un chico desanimado. Ahí estaba de nuevo. Se estaba perdiendo. Necesitaba salir de allí, encontrar un lugar seguro, un lugar tranquilo, antes de acostarse con alguien. ¿Qué demonios? Sume tosió en el suelo. ¿Qué haces? Me voy a dormir. Naruto dio un bostezo enorme mientras se frotaba la nuca. Es mi victoria, tal como dije. Si quieres otro entrenamiento, puedes intentarlo mañana. No. No lo hagas, compañero. Me da miedo. Bien. Con eso, se alejó del tendido Inuzuka y volvió su atención a las chicas. Muy bien, chicas, creo que nos iremos a dormir antes de que algo más me arruine el sueño, dijo, y simplemente levantó a Karura en un brazo y a Supakura en el otro antes de lanzarlos a los tres hacia la aldea de un solo golpe potenciado por chakra. El grito de sorpresa de todos fue extrañamente satisfactorio. En cuestión de segundos, estaban en el camino, doblando una esquina y prácticamente fuera de la vista. Y así lo hizo, dejando a un Tsume muy confundido, parpadeando mientras se alejaban. El Inuzuka se estremeció. Maldita sea, ni siquiera usó su Sharingan. Es tan bueno. Kuromaru gimió con irritación, tocándose el hocico. Tsume se lamió los labios. Ese es mi tipo de hombre. Kuromaru se quedó impasible. ¿Qué? No tengo que ir a buscarlo ahora. Puedo esperar. Su compañero ladró una negativa. Soy muy paciente. A kilómetros de la aldea, Naruto se estremeció al abrir la puerta. Tenía la leve sensación de haber abierto la caja de Pandora del clan Inuzuka. En fin. Nada que no pudiera soportar. No era como si ella pudiera atarlo y violarlo, ¿verdad? Sarutobi jamás permitiría que eso sucediera, ¿verdad? Bien. Bueno, por si lo olvidaste, dije que me asusta. A mí. Eso es decir algo. Cállate. Aquí estamos, dijo, encendiendo las luces y haciéndoles pasar justo cuando la lluvia empezaba a caer afuera. Las nubes finalmente desplegaban su abundancia estival sobre el pueblo. Hogar, dulce hogar. Abriendo la puerta, la abrió de golpe y los hizo pasar. Un trueno sordo los saludó al encender las luces, ojalá no fuera nada ominoso. Su hogar, si así se le podía llamar, estaba relativamente apartado, en un terreno abierto que, por alguna extraña razón, nunca había sido reclamado. Es pequeño, comentó Karura, entrando. Me gusta bastante, respondió Pakura, acercándose sigilosamente. Casi dio un salto cuando ella lo besó en la mejilla. No estaba acostumbrado a demostraciones de afecto tan inapropiadas. En ese caso yo también. Karura cambió de postura rápidamente y, antes de que Naruto pudiera detenerla, le dio un beso nervioso en la otra mejilla. ¡Qué suerte! Bastardo. Yami estaba fuera de sí de envidia. ¿Por qué tú consigues a todas las chicas pero yo no consigo ningún amor? Callarse la boca. Quiero decir, si vas a tener tantas perras, lo mínimo que necesitarás es una casa más grande. Odio admitirlo, pero tienes razón en eso. En eso estuvieron de acuerdo. Su apartamento era de estilo relativamente espartano. En realidad no tenía pertenencias personales. Había sido un regalo del Hokage, recuerden el capítulo 3, amigos, y en el poco tiempo que llevaba en propiedad, no se le había ocurrido que quisiera arreglarla, ni siquiera mudarse con Mikoto y los demás Uchiha. Aunque ya formaba parte de su clan, no se atrevía a relacionarse con ellos a diario. Todavía no. Mikoto era prácticamente el único al que soportaba, y eso era decir mucho. ¿Pero es aquí donde quieres vivir? Karura miró a su alrededor, inspeccionando las paredes azul pálido en busca de polvo. No te pongas tan deslumbrada, le advirtió su superior. ¿Esperabas algo grandioso? No sé. Oye, es solo temporal, a pesar suyo, Naruto palideció. Había una habitación, cocina, estudio y baño. Eso lo resumía todo. Pronto tendría que ampliar el lugar. Añadir un segundo piso, tal vez una o dos habitaciones de invitados, había tanto que podía mejorar que era casi alucinante. Fiel a su naturaleza, su Sharingan tomó la idea y la puso en práctica. Oh. Podría poner un patio de entrenamiento junto al porche, añadir una ampliación allí, tal vez incluso añadir un jacuzzi si derribaba esa pared, había mucho espacio con el que trabajar si se ponía manos a la obra. Extraño. Naruto se detuvo, su mirada escarlata se fijó en una rareza en sus aposentos. Las alarmas sonaron en su cabeza casi de inmediato. La puerta del dormitorio estaba entreabierta.
Pakura y Karura no parecieron notarlo. Parecían estar concentrados en la pequeña cocina del pasillo. Sin pensarlo, los dejó allí. Otro trueno resonó por la pequeña casa, acentuado por el agudo estallido de un rayo justo al otro lado. Frunciendo el ceño, tomó el tirador y lo abrió. Una mano se estiró y lo arrastró hacia la oscuridad de su habitación. ¡Qué demo! ¡Sorpresa! Estaba a punto de ahuyentarlos cuando una voz familiar y suave le susurró al oído, con labios suaves mordisqueando su cuello. Su cuerpo se rindió casi sin darse cuenta, con los hombros hundidos mientras ella tomaba el control, empujándolo hacia atrás sobre la cama como si no pesara más que una pluma. Antes de que pudiera levantarse, ella estaba allí de repente, a horcajadas sobre él, sus curvas fundiéndose con sus caderas, sus brazos rodeándole el cuello, atrayéndolo hacia el beso más apasionado de su vida, uno que lo dejó con ganas de más. Mikoto, SH, lo besó de nuevo, sus pechos apretándose contra los suyos, evocando un nuevo dolor. Te extrañé. Yo también te extrañé. Las palabras se le escaparon de la garganta, porque eran ciertas. La había extrañado. Su cuerpo ardía por cada instante que estuvieron separados. Reencontrarse con ella de repente, cuando menos lo esperaba, fue pura felicidad. Sin pensarlo, sus brazos se extendieron sobre su espalda desnuda con un abandono lascivo, devorándola. Su piel, la distancia entre ellos, todo. Mikoto. Ella lo había estado esperando, aquí. En su habitación. Desnuda. Eso último explicaba muchas cosas en su mente. Demasiado tarde, su cerebro, atormentado por el placer, comprendió la cadena de acontecimientos que estaba a punto de ocurrir. Había dejado a Pakura y Karura en el pasillo, y si fueran shinobis decentes, sin duda irrumpirían en su habitación en cualquier momento. Menos de un segundo después, la puerta se abrió de golpe y las luces se encendieron, dejando al descubierto los rostros desconcertados de dichas kunoichi. Naruto. Mikoto hizo una pausa en sus atenciones, sus ojos oscuros observaban a los recién llegados contemplativamente, como lo haría alguien al elegir muebles. ¿Quiénes son estos dos?, preguntó la heredera del clan con el ceño fruncido. Sus reacciones fueron todo lo contrario. ¿Por qué te está besando? ¿Quién es ella, Naruto-san? Naruto tragó saliva. Miedo. Miedo verdadero. El mismo que te hizo palidecer, que pareció extinguir tu esencia. Susto, terror, pavor, pánico, el corazón te late con fuerza, empiezas a flaquear, es difícil pensar con claridad, difícil reaccionar a tiempo, y mucho menos con rapidez, una fracción de segundo. Todo eso, para un guerrero experimentado, solo dura una fracción de segundo, incluso ante la inminente amenaza del destino que extiende su nefasta sombra sobre todo lo que ama. Así fue como Uchiha Naruto respiró hondo para recomponerse, dándose cuenta de que este momento se había hecho esperar. Ya estaba muy ocupado con la perspectiva de impedir el ascenso de Madara, y ahora esto. La sola idea de equilibrar una vida amorosa con más de una mujer era abrumadora, pero al mismo tiempo, no estaba dispuesto a renunciar a los lazos que había creado. Mikoto lo comprendía de una manera que Pakura jamás lo haría, y Pakura empatizaba con él ante la carga de ser poco más que un peón en los planes de otro, algo que alguien privilegiado, alguien como Mikoto, jamás podría comprender. Y Karura, que Kami bendiga su joven corazón, hacía todo lo posible por aferrarse a su identidad, tal como él lo había hecho al comenzar su camino hacia la ninja. Mikoto, me gustaría presentarte a Pakura y Karura. Vivirán conmigo por el momento. Para su crédito, Mikoto no explotó. Simplemente se levantó y empezó a vestirse, tirando de la bata que había usado en su apartamento, ajustándola con un movimiento brusco. Oh, joder, murmuró Yami. ¿A dónde vas?, preguntó Naruto. A casa. Su voz era absolutamente gélida, su rostro, la máscara impasible que había visto por primera vez en Ichiraku hacía ya varias semanas. Es obvio que ya no te interesó. Le dolía todo. Pero no mostraría sus lágrimas. Era una Uchiha, y era demasiado orgullosa para llorar en presencia de desconocidos. Anhelaba arremeter y romper algo, pero su rígido autocontrol no se lo permitía. Así que se dirigió hacia la puerta, decidida a no llorar, solo para comenzar cuando su mano se cerró alrededor de su muñeca. Suéltame, susurró. No puedo hacer eso. La ira brilló en sus ojos color carbón al ver que él no se inmutaba. ¿Acaso veía cómo la lastimaba? Casi le escupió cuando volvió a hablar. Siéntate. No. Su mirada se endureció. Mikoto, te dije que te sentaras. Eso es todo lo que tienes que decir. No pudo reprimir un sollozo, ya no podía evitar que las lágrimas le cayeran por el rostro. ¡No! Imbécil. Infiel.
Tú, yo. Dije. Siéntate. Siéntate. Esa voz, esos Sharingan, no dejaban lugar a discusión alguna. Era como intentar discutir con un kami. La heredera Uchiha se encontró obedeciendo inexplicablemente antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Nadie saldrá de esta habitación hasta que yo lo diga, maldita sea. Una mirada al Mangekyo Sharingan prácticamente anuló cualquier argumento que la Kunoichi pudiera intentar. Desafiarlo, mirarlo a los ojos demasiado tiempo, significaba una fatalidad segura. Curiosamente, ninguno de los shinobi de Suna había pronunciado palabra alguna. Simplemente se quedaron allí, sorprendidos, sí, pero sin cuestionarlo como ella. Como si entendieran algo que ella no. ¿Qué era? ¿Qué se estaba perdiendo? Me importas. Las palabras eran suaves, sinceras. Pero también me importan. No te voy a tirar, pero tampoco los voy a descartar. Sus manos la sujetaron con fuerza, atrapándolas, impidiéndole cualquier lapsus momentáneo de juicio. Ella no entendía. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería decir con eso? Entonces, ¿qué estás diciendo? Digo que te necesito aquí conmigo. Se atrevió a soltar una mano y a acariciarle la mejilla. Mikoto lo dejó, maravillándose en silencio ante la ternura de sus acciones y palabras mientras continuaba. Me importas. Vendría mi alma para tenerte aquí conmigo. Diablos. Creo que incluso me estoy enamorando de ti. El rubor inundó sus mejillas de golpe, y la nuca le ardía al oír esas palabras. ¿Qué demonios? Seguramente no estaba diciendo que la ama, pero yo también los necesito aquí conmigo. Su mirada se desvió hacia Pakura y Karura, y había tanto amor en esos ojos negros que casi la sobresaltó. Son preciosos para mí. Y por mucho que me importen, no puedo tirarlos por ti, por hacerte feliz. No quería esto. No lo pedí. Pero así es como me siento. Si de verdad no quieres saber nada de mí, entonces siéntete libre de salir por esa puerta. No te detendré, lo juro por mi Nindo. Pero si alguna parte de ti aprecia lo que tenemos, tómalo. Es todo lo que pido. De verdad no quiero perderte, vaca. Una sola palabra, un sollozo. Un abrir y cerrar de ojos. Entonces Mikoto se estrelló contra él, tirándolo hacia atrás sobre la cama y llenándolo de besos. Había tomado su decisión. Tómalo o déjalo. Mikoto lo aceptó. Solo habían pasado 3 semanas desde su pequeño encuentro en el campo de entrenamiento y ya no soportaba la idea de estar, viviendo, sin él. Había algo más que cierto encanto en él, más que el hecho de que la tratara como a una persona normal. Era algo estúpido y egoísta de su parte quererlo solo para ella, pero eso no cambiaba el hecho de que le importaba. Lo quería a su lado. Y si tenía que compartirlo con otros, sin importar cuántos, era un precio que estaba dispuesta a pagar. Bueno, eso realmente funcionó, murmuró Pakura. Te lo dije. Respondió Naruto con picardía. Aunque no esperaba que fuera tan pronto, ¿tú tampoco te opones a esto? Mikoto estaba incrédula. La Kunoichi de Suna negó con la cabeza, con el flequillo ondeando de un lado a otro. Me juré lealtad a Naruto Dono el día que dejé Suna. No hay otro camino para mí. Además, supe desde el principio que sus lazos eran preciados para él. No tengo intención de desafiar lo que aprecia. Es un honor conocerte, hermana. Mikoto se resistió. ¿Y tú? Su mirada cayó sobre Karura. Bueno, Naruto-san es la razón por la que estoy aquí, así que, inclinó la cabeza torpemente. Un placer conocerla también, Mikoto-sama. ¡Genial! Suspiró Naruto, escabulléndose de debajo de la heredera Uchiha con un movimiento imposible. Ahora que está resuelto, me gustaría descansar un poco, espera. ¿Hay? El Sharingan de Mikoto se encendió. No te he visto en 3 semanas, se lamió los labios, ¿de verdad pensaste que te iba a dejar escapar tan fácilmente? Jajaja, no puede esperar hasta mañana. Tragó saliva mientras Pakura se movía para sujetarle el brazo derecho y Karura el izquierdo. Traidores, los dos. No, dijo Mikoto con una sonrisa demasiado dulce. Ahora, acuéstate. Naruto sudó una gota mientras ella lo empujaba hacia la cama, toda la fuerza abandonaba su columna mientras las 3 chicas se acercaban a él. Bolas. No podría dormir esta noche, mientras tanto, en las profundidades de la cama del hospital, un cuerpo vendado se retorcía. Agitado, despertando del coma por primera vez en casi un mes. Estaba vivo. Increíblemente, su cuerpo aún respiraba. Un ojo solitario miraba fijamente al techo, con la mirada perdida en el yeso blanco, con intenciones asesinas, como si de alguna manera pudiera atravesar las paredes de su prisión y encontrar al responsable de sus heridas.
Su brazo derecho podía haber sido cercenado, su ojo izquierdo casi destruido por el fuego, pero el ojo que quedaba albergaba un poder increíble. Un poder que solo él conocía, despertado por lo que creía haber sido su muerte. El Mangekyo Sharingan. Su orgullo había sido destrozado. Su cuerpo, destrozado. Su mujer, robada. Pero aún conservaba su vida. Aún conservaba su ojo. Y juró, con cada fibra de su ser, que haría pagar al descendiente de Madara. No sabía cómo ni cuándo, solo que lo haría. Lo haría pagar. Lo vería sufrir antes de morir. Todo su ser estaba consumido por este deseo. Así como le habían arrebatado su carrera, también le arrebataría todo a su prójimo, haciéndolo, ¿cómo? Susurró una voz desconocida. ¿Sobreviviste después de todo? HNNRGH. Aunque vendado, el hombre se esforzó, su único ojo se volvió siniestramente hacia quien se atrevía a invadir sus pensamientos. La figura que vio era de un blanco puro, nada más. Su cuerpo era retorcido y extraño, horriblemente deformado a la vista. Se inclinó, sonriendo levemente. ¿Quieres venganza? Sonrió el hombre de blanco. ¿Quieres hacerle daño a quien te hizo esto? El hombre quemado asintió fervientemente. Bien, arrulló la criatura. Serás un peón útil. Con la boca vendada, Uchiha Fugaku gruñó un nombre, bajo y profundo. Trabajaría con esta extraña criatura y con el hombre que la controlaba. Haría sufrir a su opresor. Uchiha, Naruto, 12 horas después y por eso estoy tan cansado, le contó Naruto a Sarutobi a la mañana siguiente, completamente inconsciente del enemigo que había creado. La noche más larga de mi vida. Bastaba con mirarlo para saber que decía la verdad. Sus ojos estaban oscuros y entrecerrados, con profundas ojeras como un silencioso testimonio de la conquista de la noche anterior. Nunca había estado tan cerca de un infarto gracias a Mikoto, y casi había tenido otro después de convencerla de aceptar a Pakura y Karura. Había asistido a la ceremonia de su nuevo rango ese mismo día con estoica indiferencia, pero antes de que pudiera escapar, lo atraparon de nuevo. De nuevo se encontró en la oficina del Hokage, y cuando este le preguntó por qué se veía tan cansado, todo se desató. Entonces, supongo que decidieron no matarte. Peor. Decidieron compartir. No veo el problema, respondió Hiruzen, con una sonrisa cómplice en los labios. Parece que lo pasaste genial anoche, maravilloso. Chilló Naruto. No lo entiendes. Me pasé toda la noche acostándome con 3 chicas. Sí, claro, fue genial la primera o tercera hora, pero no paró. No dormí nada. Nada. Nada en absoluto. ¿Tienes idea de lo cansado que estoy? ¡No! Claro que no. Porque lo que haces no implica misiones ni kunoichi ni nada peligroso, solo montones y montones de papeleo. Y te juro por Dios que si me volviste a ver anoche, te voy a meter esa bola de cristal tan adentro del culo que te pasarás el resto de tu vida cagando cristal. Hubo un silencio, roto únicamente por la respiración trabajosa de Naruto. ¿Te sientes mejor ahora? Preguntó Sarutobi amablemente. El Uchiha dejó escapar un suspiro. La verdad es que sí, más o menos. Bien. Increíblemente, el viejo mono sonrió. Para responder a tu pregunta, no te estaba observando. Aunque creo que tu arrebato está justificado. Puede que haya depositado mi confianza en ti, pero también te he impuesto una gran carga en el proceso, y por eso, te pido disculpas. Puede que la aldea te conozca, pero te aseguro que tu lealtad es incuestionable. Un shinobi enemigo habría aprovechado la oportunidad para desestabilizar las relaciones entre nosotros y Suna. Gracias a ti, no tendré que enviar a Sakumo a esa misión en la frontera después de todo. ¿Misión? Naruto parpadeó, recordando vagamente cómo había perecido ataque Sakumo, por no completar una misión. Acabo de hacer lo que creo que hice. Sin intentarlo. ¿Sí? Aún así, algo le molestaba. Sarutobi no era de los que se disculpaban a menos que te estuvieran echando de la sartén al fuego. Naruto oyó que se avecinaba una misión. ¿Y haces esto por qué? ¿Por qué te envío a tu próxima misión? Respondió el Sandaime con expresión seria. Ya les he confiado esto a 3 de mis estudiantes. Partieron esta misma mañana. Sin embargo, información reciente sugiere que se necesitan refuerzos. El corazón de Naruto dio un vuelco. ¿Dónde? La tierra de la lluvia. Lo llamé. Cállate. Ame. La emoción de Naruto era bien disimulada, aunque su expresión inexpresiva ante la sola idea de ser arrojado a una zona de guerra activa no lo era. Acabo de regresar de Suna, me ascienden, y lo primero que hacen es enviarme a Ame.
Ojalá fuera de otra manera, pero has demostrado ser demasiado capaz, respondió Hiruzen, juntando los dedos. Después de todo, tus acciones en Suna atrajeron mucha atención. No mencionó a Pakura ni a Karura. Era un hecho tácito que Naruto había dado un golpe al asegurar a las dos kunoichi para Konoha, independientemente de lo que algunos pudieran pensar. También he considerado tu idea de investigar a Kiri, pero Ame es claramente la mayor amenaza en este momento. Si quieres, puedo asignarte esa tarea a tu regreso. La idea de reclutar otros clanes para la aldea en estos tiempos de crisis es simplemente demasiado buena como para dejarla pasar. Sí. ¿Sí? Quería gritar y saltar, pero se contuvo. Entonces, ¿cuál es la misión? De rango A, de hecho. ¿Y? Presionó Naruto. Sarutobi continuó. Anzo lleva demasiado tiempo causando problemas en la frontera y hay que encargarse de él. Mátenlo si pueden, y expúlsenlo si no. Como dije antes, ya he enviado a Jirai y Yakumi a los demás. Si su equipo se da prisa, deberían poder alcanzarlos. Además, continuó ante el gruñido de este último, estos tres son muy capaces, como seguro verán. Se convertirán en Chunin en un santiamén. La única respuesta de Naruto fue pellizcarse la nariz. Adivina, no tengo nada que decir en esto. Habría sido facilísimo desafiar al anciano, pero eso solo servía a su orgullo. Y el orgullo no lo llevaría a ninguna parte, no en esta ocasión. Ya habría tiempo para discutir el asunto más tarde. Así que, por ahora, se resignó en silencio y aceptó su destino. Esta vez. Pero si el anciano seguía enviándolo a misiones suicidas como esta, podría tener que ofenderse, o su propia vida estaría en peligro, ninguno en absoluto. Ahora compruébalo tú mismo. Como si fuera una señal, se oyó un suave golpe en la puerta. Ah, ahí están. Pasen. Entraron dos jóvenes y cerraron la puerta tras ellos. Me gustaría que conocieras a tu equipo. Naruto frunció el ceño al observar a los dos jóvenes reunidos ante él por Sarutobi. Había luchado y despotricado contra esto desde el momento en que regresó a Konoha, pero al final prevaleció la serenidad. Así que allí estaba, en la oficina del anciano, lamentando en silencio su nuevo rango como Jonin. Reconoció al joven Nawaki Senju casi de inmediato. Su rostro lo delataba. También el collar. Supuestamente maldito, según Shizune. Tendría que encontrar la manera de que se deshiciera de él, o en su defecto, asegurarse de que el muchacho no se dejara matar. Al otro chico no lo conocía. Tenía el pelo plateado como Kakashi, pero era imposible que fuera su sensei. Si mal no recordaba, Kakashi aún era un niño en la academia. No fue hasta que Sarutobi lo identificó como Ibiki Morino que Naruto se enfadó. ¡Ay, qué gracioso! El hombre lo había asustado muchísimo de niño, pero ahora la situación había cambiado. Y hablando de eso, ¿dónde estaba el tercer estudiante? Contó un par de chicos, no los tres cachorros que el Hokage le había prometido. Sarutobi pareció darse cuenta de ello también. ¿Dónde está Uzumaki Kushina? Preguntó. La cabeza de Naruto giró tan rápido que casi se le desprendió del cuello. En el fondo de su mente, su mitad oscura soltó una carcajada. Naruto solo tenía una palabra para ambos. No. Sí, respondió Hiruzen de inmediato, ignorando el instinto asesino que inundaba la habitación. No ha tenido un sensei desde que el último murió en combate hace un año. Como parece muy apegada a ti, lo consideré apropiado. Es demasiado vieja. Un genin es un genin. El Sandaime permaneció impasible ante su situación. Además, y aquí sí que se acercó, eres uno de los pocos shinobi que puede controlarlas y eso intenta romper el sello de nuevo. Confío en que tratarás este asunto con la máxima discreción. Antes de que Naruto pudiera siquiera responder, se oyó una voz al otro lado de la puerta. Esos tontos no estaban haciendo pulseada, estaban jugando a una lucha a vida o muerte en Tebane. ¡Ay, ay!, respondió uno de los Anbu. Entra. En lugar de abrirse lentamente, la puerta se abrió de golpe con un estruendo resonante, dejando pasar una mancha naranja y negra. Uzumaki Kushina, presentándose para el servicio. ¡Ay! Naruto. Se detuvo bruscamente, con los ojos abiertos al verlo. ¿Cuándo regresaste de tu misión? Hola. Justo anoche. El Uchiha se sonrojó al ver el entusiasmo de la chica. Tan hermosa como siempre, su larga y brillante cabellera pelirroja se cernía sobre su frente tras su ruidosa entrada, con el itiate atado con orgullo. ¿Y acaso vestía naranja? Fue casi suficiente para dibujarle una sonrisa. La imagen de su color favorito despertó gratos recuerdos en lo más profundo de su corazón. Aún así, el ceño fruncido se negaba a desaparecer de su rostro.
Las siguientes palabras de Sarutobi solo lo intensificaron. Conoce a tu nueva sensei, Kusina. Su sonrisa era prácticamente ensordecedora, y sangrientamente adorable, tenía que admitirlo. Sensei. ¿Hay algún problema? Naruto reprimió un gruñido, resistiendo el impulso de adular esa carita adorable. Que Dios lo proteja, esto iba a ser difícil. Vaya obviedad, Dios mío. Se quedó sin aliento cuando ella lo abrazó, sus delgados brazos apretándole las costillas con tanta fuerza que casi le fractura el hueso. ¿Cuánta fuerza? ¿Qué les pasaba a las pelirrojas? Jadeando, le dio una palmadita suave en la espalda a la Kunoichi, haciendo una mueca discreta ante el cariño en sus ojos. La chica que algún día podría regalarle un Naruto ahora lo miraba como un cachorrito perdido. Estaba seguro de que si tuviera cola, la estaría meneando. ¿Y la iba a llevar, desprevenida, a una zona de guerra? Sí, incluso yo estoy de acuerdo en que es una mala idea. Eso lo decidió. Me temo que no puedo con esto, dijo Naruto de repente, zafándose de su agarre. Hizo todo lo posible por ignorar el destello de dolor que desgarró el rostro de Kusina. No puedes darme 3 adolescentes sin experiencia y esperar que me largue en medio de una zona de guerra. Necesito saber de qué son capaces, como mínimo. Salvo un examen exhaustivo, no puedo aceptarlos como están ahora. Solo conseguirán que los maten. Si voy a enfrentarme a estos chicos, necesito ver qué pueden hacer. Necesito saber que pueden trabajar en equipo. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó Sarutobi. En contraste, la sonrisa de Naruto, aunque beatífica, estremeció a sus futuros alumnos. Nawaki tragó saliva. Ibiki guardó silencio estoico. Al final, solo una pelirroja palideció ante sus palabras. ¿Qué te parece una prueba de campana? El genin parpadeó, desconcertado. Interesante. Hiruzen rió entre dientes, recordando con cariño esa experiencia. ¿Estás seguro de que sobrevivirán? Probablemente. Que así sea entonces. Me alegro de que lo hayas visto a mi manera, jiji. Kusina echó un vistazo a su futuro sensei y tragó saliva enseguida. De haberlo conocido, se habría dado cuenta de que Naruto estaba imitando a cierto imitador. Esta prueba de la que hablaba sería un infierno en estado puro, y llevaría al límite sus nuevos sentimientos por él y, con el tiempo, solo serviría para profundizarlos. Pero más que eso, serviría como un doloroso recordatorio de lo lejos que debía llegar para alcanzar su sueño, y al sobrevivir a esto, daría un paso más en el camino hacia la grandeza. Claro que no sabía nada de esto, solo que Naruto-sensei tenía algo preparado para ellos. Naruto jamás intentaría matarla deliberadamente. Ella lo sabía. Pero, aún así, no pudo evitar la terrible sensación de pavor que sintió al ver esa sonrisa. Tengo un mal presentimiento sobre esto, Tebane. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.